Shalom, shalom. Que la paz de nuestro Padre y Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de los que el Señor en su bondad esté llamando para ver este material. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, amigos y demás participantes, desde este ministerio Yeshua, mi Rey, my King, deseamos que todos estén disfrutando de la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento y que puedan escuchar esta información con mucha atención, con mucha madurez, y le pido al Espíritu Santo por su misericordia para que usted pueda meditar y saber si esta información es para usted, para su familia, para algún amigo o conocido. Y si es así, que el Señor les dé la sabiduría y la gracia para hacer cambios inmediatos en el nombre de Jesús. En este día, hermanos y hermanas, quiero entregarles un mensaje muy importante de parte del Señor, que es para los padres, los niños, los jóvenes, para todas las personas. Y es un mensaje de vida o muerte, y es mi oración que el Señor Todopoderoso abra sus ojos espirituales y que puedan sentir y ver el peligro en el que estamos hoy. Y les doy las gracias por quedarse escuchando en este día. El Señor quiere traer a todos ustedes a conciencia, porque es de vital, muy vital importancia de que abran sus ojos y sus oídos para que no sigan siendo engañados por el enemigo, para que no sigan siendo engañados por sus artimañas. Y es acerca de el peligro que hay en los videojuegos, en los dibujos animados y en las películas. Pero antes de entregarle este mensaje que el Señor tiene para ustedes, quiero compartirles un poco de mi testimonio acerca de este tema y de cómo el Señor me sacó y me liberó de todo este tipo de potestades de las tinieblas. Y les pido que por favor presten mucha atención, porque tal como me pasó a mí, sé que hay muchísimos actualmente a los que están pasando por la misma situación. Em, Recuerdo que desde que tengo uso de razón, desde pequeños solíamos ver todo tipo de películas, en especial las películas de ciencia ficción, las películas de acción, de guerra, películas donde había muchísima matanza, muchísima violencia. eh, Recuerdo incluso que en ese entonces solíamos pedir permiso a los padres de algunos de los amiguitos, diría en ese entonces unos 7, 8 años, hasta los 13 más o menos, de que nos permitieran reunirnos en las casas de alguno de los niños para ver películas. Recuerdo que pasábamos tiempo esperando, veíamos películas en carteleras y esperábamos a que en ese entonces a que las películas llegaran a las cintas de VHS para poder ir y alquilar estas películas. Algunas veces las películas que veíamos eran películas de acción, otras veces eran películas de ciencia ficción, pero muchas de ellas y las más peligrosas eran las que veíamos en las épocas del mes de octubre. Solíamos ver muchísimas películas de terror. eh, Podría decir que incluso ahora puede que siga pasando, donde los niños tienen mucha curiosidad de ver si los amiguitos, las amiguitas les va a dar miedo, si van a gritar o va a pasar algo en el momento del susto de la película, para reírse de ellos. Tal vez uno lo ve como pasar un rato bueno, agradable, pero en realidad no sabemos lo que estamos haciendo. Y sin saberlo, poco a poco veíamos todo este tipo de cosas, y en mi caso diría se estaba nublando mi visión. Llegaría a un momento muy temprana de que no había ninguna película de miedo que me pudiera causar miedo. De hecho, solo me causaban gracia de ver cómo los amigos o las amigas se asustaban por cosas que yo lo veía como una tontería, que no tenía sentido que se asustaran por este tipo de cosas. Eh,
pero aunque yo lo podía ver que todo era muy normal, pensaba que estas películas, bueno, no son reales, no son monstruos reales, no son brujas de verdad, eh, no son cualquier cosa, no son verdad, porque realmente solamente para mí en ese momento diría, oh no, solamente son actores, fueron creados por un ser humano, son los que grabaron la película y esto no es de verdad, entonces no hay motivo por el cual asustarse. Pero lo que no sabía en ese entonces es que estaba llegando a mí un lado muy oscuro, algo maligno, y recuerdo que ya un poco más adelante comenzaron a salir las consolas. Bueno, las consolas ya habían salido mucho tiempo, pero en mi época recuerdo que estaban, creo que la Nintendo NES, el Super Nintendo, el Play 1, entre otras, que ahorita no recuerdo los nombres. Y en ese entonces comenzamos a reunirnos nuevamente, algunos fines de semana en la casa de un amigo, otros fines de semana en la casa de otro. Así nos la pasábamos de casa en casa, pidiendo permiso a los papás para quedarnos jugando. Muchas veces amaneciendo en estas casas nos quedábamos jugando hasta altas horas de la noche. Em, y recuerdo que en ese entonces solíamos jugar mucho fútbol también, hacíamos torneos entre nosotros mismos, pero al cabo de un tiempo esos juegos saludables, por así decirlo de alguna manera, porque de todas maneras un juego es una distracción, comenzamos a cambiar a películas de acción, a videojuegos de acción, videojuegos de guerra, y a pesar de todo eso nos llamaba mucho la atención, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Recuerdo que hacíamos torneos con los amigos y todo eso, pero ya recuerdo que luego, cuando estábamos solos en casa, ya venían tiempos de ver películas que eran de un alto grado de contenido de violencia, y con el mundo que teníamos alrededor nuestro, de las matanzas, los tiroteos en las calles, ya bien nuestras mentes se estaban programando al contaminarse de toda esta maldad a solamente continuar jugando juegos de acción, de disparos, y todo este tipo de cosas que no es bueno para los niños. Y la verdad es que recuerdo que todos, si van a ver muchos niños ahora en día, ustedes los van a ver que son muy, muy buenos para todo este tipo de videojuegos. Y sin saberlo, a medida que iba jugando más y más, eh, estaba cambiando mi ser, comenzaba a irritarme más fácilmente, me enojaba muchísimo cuando perdían un juego. eh, ya había pasado de ser solamente diversión a convertirse en una gran competición con los amigos, y no solamente con los amigos, sino también con la máquina. eh, pues te enojabas con tu propio juego, con la máquina, porque como bien todos saben, la máquina llega a un momento en el que se vuelve muy complicado vencerla. Y todo esto era entre los jóvenes, íbamos creciendo, la competencia estaba ahí, y al mismo tiempo llegarían peleas, roces entre los amiguitos, discusiones, se llegaban a cruzar malas palabras unos a otros solo por un juego, y bien sea porque alguno hacía trampa, pensaba que, oh, me estás haciendo trampa, eh, no me quieren dejar ganar o algo así, o eras malito en el juego, y todos se ganaban y se burlaban de ti, y te llenabas de ira por esta situación. Ya pasarían los años, los juegos, como sabrán, evolucionan cada vez más son más reales, cada vez más son más peligrosos a la vista. La gente no los ve como algo serio, y simplemente son felices al ver que se vuelven más y más reales. Ya continuamos y dejamos de pasar y pasamos, hicimos un salto de jugar fútbol y películas de acción, aunque seguíamos jugando películas de acción y de disparos. Pasaríamos también a jugar juegos que eran de terror, de miedo. Creo uno de ellos era de muertos vivientes, ahora no recuerdo el nombre de la película,
pero eran todo tipo de películas que tenía que ver con muertos. Y mientras tanto pasaba el tiempo, sin estar consciente, ya estaba comenzando a odiar al mundo, a odiar a muchas personas a mi alrededor. Había cruzado por demasiados pensamientos de asesinato por personas que según yo pensaba y consideraba que eran personas muy malas, personas que le estaban haciendo daño al país, a la ciudad, o personas que le hacían bien daño a uno o a las familiares de uno. E incluso se podían ver en ese entonces las conversaciones entre los niños, entre los jóvenes, que estaban cansados, estaban enojados, muy molestos al ver las injusticias, las guerras, todo lo que estaba pasando en sus ciudades o bien en nuestros países. Y aparte de todo esto, todo tipo de películas que veíamos a ciertas edades, recuerdo que no solamente veía este tipo de películas malas, también solían gustarme las películas sobre las historias bíblicas, eh, y cuando escuchaba y veía estas películas me sumergía tanto, pero tanto en ellas, que comenzaba a imaginarme, a meditar, a pensar eh, cómo todo realmente había acontecido, a diferencia de las películas de terror y todo esto que decían, ah, estas mentiras. Había algo dentro de mí que decía, sé que estos son actores, pero sé que esto viene de la palabra, está en la Biblia, algo tiene que ser cierto de esto. Y tenía que dejar volar mi mente, imaginaba, me iba, era como que retrocedía en el tiempo y me gustaba muchísimo ver estas películas. Pero ya luego de un tiempo, después de estar por tanto tiempo contaminado con estos videojuegos y todas estas cosas que veíamos y jugábamos, seguían gustándome las películas cristianas sobre la Biblia, pero ya no era lo mismo. Ya había dejado de imaginar, ya se convirtieron al igualmente que una película de terror o cualquier otro tipo de película de ciencia ficción, se había convertido en una simple película y no más. Ya recuerdo que siendo mayor de edad, si no estoy mal, fue a los 17, 18 años de edad, me regalaron mi primer computador. Y recuerdo que en ese entonces me sumergí por completo en un juego que se llama World of Warcraft y continuaba jugando al mismo tiempo, continuaba jugando juegos de disparos y de guerras. Para todo este tipo de juegos era demasiado bueno, eh, pero el enemigo ya me tenía tan atrapado que podía pasarme la noche entera jugando. Había algunas ocasiones en las que pasaba la madrugada, llegaban las 5 o 6 de la mañana y todavía estaba pegado del computador, perdiendo el tiempo haciendo todo este tipo de cosas. Realmente no lo sabía, pero en ese entonces ya toda mi vida estaba pésimamente mal. No quería estudiar, no quería trabajar, estaba enfermo, estaba con mucha depresión, habían cosas que habían pasado en nuestras familias que me tenían con rabia. eh, Muchas veces no quería seguir con vida, pues sentía como que no valía nada, a nadie le importaba, aunque tuviera a mis padres siempre conmigo y todavía están a mi lado como siempre, no era nada contra ellos, sino que ya estaba tan cegado que no sabía reconocer el amor de ellos. Y quiero hacer un paréntesis antes de terminar mi testimonio para todos los padres y llamar la atención de todos ustedes y decirles que si ven que alguno de sus hijos o sus hijas están con alguno de estos tipos de actitud, bien sea que los vean con ira, los vean con enojo, que estén rebeldes, muchos que dicen malas palabras o muchos podrás encontrar que dicen que no quieren vivir o le desean la muerte a alguien o a ellos mismos. No se lo tomen personal, padres, no se lo tomen personal, no se lo pongan en sus mentes que sus hijos no los quieren y tomen un tiempo.
tómense el tiempo para verificar qué es lo que sus hijos están viendo, qué tipo de contenido están viendo y ayuden a sus hijos. Sepárense con el Señor, ayunen por sus hijos y pídanle al Padre que los libere de todos estos demonios, porque en mi situación, en nuestra casa jamás pasamos hambre, nunca nos faltó nada, gracias a Dios siempre mantuvimos bendecidos abundantemente y por el contrario, siempre tuvimos para ayudar a todo el que pedía o a cualquier persona que sabíamos que necesitaba ayuda. Y nada de esto tenía que ver con mis padres o ningún tipo de situación económica o en nuestra casa, en nuestro hogar, sino que sin saberlo ya había sido demasiado atrapado por el enemigo y estaba haciendo todo tipo de cosas que prácticamente no sabía que estaba cometiendo pecado. Eh, Así que les pido que por favor presten atención y si ven alguno de estos comportamientos, pónganle atención a sus hijos y verifiquen qué es lo que están viendo. Eh, ya después de muchos años, algo dentro de mí comenzaba a decirme, oye, esto no está bien, nada de lo que estás haciendo está bien, esto está mal. Sentía que tenía que cambiar mi forma de vivir, pero no sabía cómo hacerlo. Muchas veces, aunque estaba con todos estos videojuegos y todo este tipo de cosas en mi vida, eh, intentaba hablar con el Señor y le preguntaba que qué estaba pasando con mi vida, necesitaba algún tipo de respuesta. Muchas veces sentía que sí me respondía, y muchas veces el Señor te responde o el Espíritu Santo te responde, pero te haces el de oídos sordos, el que no ves y no entiendes y continúas porque ya te acostumbraste a escuchar tanto del enemigo que le haces más fácil caso a lo que te dice el enemigo al oído que a lo que te está diciendo el Señor o el Espíritu Santo. Y ya hubo un momento en el que toqué fondo, lloraba día y noche, y le decía al Señor, Señor, ya no puedo más. Eh, Muchas veces le decía, no, no siento que quiera vivir o que no entiendo qué es lo que tengo que hacer con mi vida o qué es lo que estoy haciendo acá, qué es lo que tengo que hacer. No siento que sea merecedor tuyo o de estar aquí en la tierra. Eh, Todavía estaba con esa mentalidad de depresión sabemos que son demonios y le decía, no, totalmente, ¿a quién le haría falta? Y lloraba y lloraba y le decía que me perdonara y que lo necesitaba, que necesitaba su ayuda, porque no sabía qué hacer, realmente no sabía qué hacer. Y recuerdo que en un día ya de mucha tristeza por ciertos acontecimientos que pasaron en mi vida, eh, seguía llorando y me arrodillé y le decía al Señor, Señor, me rindo, no puedo más, por favor, quita de mí toda esta soledad, todos estos sentimientos que están dentro de mí, que no sé cómo controlarlos, que no sé cómo quitarlos de mí, que no sé qué hacer. Eh, pues dentro de mí sentía que había algo que yo tenía que hacer para el Señor, que había algo y ese algo no era algo pequeño, sino que era algo grande, pero lógicamente no sabía el qué, estaba muy nublado, muy turbado, intentaba entender, pero no podía, no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y aquel día le dije, Señor, eh, por favor, muéstrame el camino. Y si tú tienes algo para mí, si en verdad, como dice en tu palabra, tienes un plan, un destino para mí, y si tú me necesitas para que esté solo, para servirte, quítame todo esto que me está haciendo daño, quítame todo lo que está mal en mi mente, en mi corazón, y enséñame. Y te prometo, le decía, te prometo que si algún día vuelvo a la iglesia y alguno de estos pastores me pregunta que si me quiero bautizar, les voy a decir que sí inmediatamente. Y recuerdo que en ese tiempo llegaría el COVID y me impactaría. Fui internado en un hospital. eh, Recuerdo que
fui llevado a un sótano donde estaban llevando a todas las personas, dejándolas a un lado para que se fueran de la tierra. Eh, a muchos de ellos les estaban haciendo tratamientos que realmente no era para ayudarlos. eh, y sentía que estaba en ese momento ahí y lo único que podía hacer era esperar mi muerte. Que de hecho le decía, recuerdo que le decía a estas enfermeras, mira, pero yo porque estoy acá, yo no me siento tan mal, mira a todas estas personas, siento que estoy corriendo peligro acá, que en lugar de que me ayuden me van a perjudicar, ustedes me van a matar al tenerme alrededor de estas personas que están extremadamente mal, que no pueden ni siquiera respirar por sí mismos, que todos están gritando de agonía y de dolor. Y la única respuesta que me dijeron, no, no pasa nada porque ya estás infectado y, y no te puede ir peor. Lo que yo no sabía era que el espíritu de la muerte estaba persiguiéndome, pues ya por muchos años de mi vida estuve llamándolo sin saberlo claramente al, al haber estado deseando mi muerte y diciendo cosas sin sentido, sin saber lo peligroso que es mencionar este tipo de palabras, el poder que tiene tu lengua, que tú proclames cosas tanto buenas como malas. Y en ese entonces no lo entendía, ni sabía qué estaba pasando, pero ahora sé que apenas el enemigo supo que el Señor me iba a liberar, que me iba a traer a su vida, a sacarme de las garras del enemigo, el enemigo vendría y se lanzó inmediatamente a tratar de quitarme la vida, porque antes lógicamente no era una amenaza para el enemigo, puesto que estaba eh, prácticamente viviendo en su casa, haciendo todo lo que no tenía que estar haciendo, cosas que no eran del Señor, que el Señor abomina, entonces no era peligro para él. Pero ya en el momento en el que el Señor me iba a liberar, intentó quitarme la vida como pudo. En ese entonces yo no sabía que en todo momento, toda la vida, nuestros familiares estuvieron orando por nosotros, por todas nuestras generaciones, comenzando de nuestros bisabuelos y abuelos, eh, mis padres, los tíos, las tías, inclusive primos, muchas personas que estuvieron orando por nosotros, intercediendo por mí claramente y por todos nuestros familiares. Y recuerdo que en esos días sé que todos se unieron en oración, eh, intercedieron al Padre por mi vida y nuestro Padre Celestial los escuchó, todas sus oraciones fueron escuchadas y gracias a nuestro Dios, el único fiel y verdadero, el Dios todopoderoso y grande y bueno, en su infinito amor y misericordia, me perdonó y me salvó la vida. Eh, Inesperadamente yo no pensaba que iba a salir ya de ahí, pero a los 2 días salí de este lugar. Recuerdo después de haber salido de este lugar estuve en mi casa internado y pasó casi un mes después de haber salido del hospital. Nos reunimos en la casa de una tía. No recuerdo ahorita en este momento qué fiesta o qué estábamos celebrando, pero recuerdo que nos invitaron y, y en esta casa había una tía a la que normalmente solía habitar, que muchas veces no quería escuchar o las cosas que me tenía que decir. Y recuerdo que eh, no le hacía caso, siempre quería irme y no escuchar tanto lo que decía. Pero lo curioso y que nunca sabes lo que el Señor tiene esperando para ti es que luego esta tía se convertiría en mi pastora. Recuerdo que ese día estábamos, creo que sí, en la cocina y ella se acercó y me paró y me preguntó, oye Santi, ¿usted ha pensado no le gustaría ser bautizado? Y yo le digo, oh, me quedo mirándola y en fracciones de segundos comenzaron a pasar por mi mente
cientos y miles de imágenes, recordaba las conversaciones que tuve con el Señor meses anteriores. Recuerdo que mis ojos se tornaron llorosos y fue en fracciones de segundos y sin pensarlo inmediatamente le dije que sí. Y ya luego de haber entregado mi vida al Señor, ya después de haberme bautizado, mi vida cambió totalmente, drásticamente. Me sentía feliz, eh, como nunca antes me había sentido. Era como que ese vacío, esa cosa que había dentro de mí que me hacía sentir mal, se había desaparecido por completo. Había sido llenado por el amor del Señor. Comencé a escuchar más del Señor lo que tenía que decir, más de lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo, lo que quería que hiciera, lo que no quería que hiciera. Eh, Muchas veces en las noches o en las mañanas en oración le hacía preguntas al Señor y me las respondía muy prontamente. Muchas veces me la respondió por medio de la palabra, otras veces me la respondió por medio de otras personas, algunas otras por medio de videos en YouTube, de hecho. Y recuerdo que yo apenas veía estas respuestas, estos mensajes que quedaban en estos videos, iba y le mandaba un mensaje a unas cuantas tías y le decía, mira, el Señor me ha respondido, escuchó lo que le pregunté y todo esto exactamente lo que está diciendo acá fue la respuesta que Él tiene para mí. Y después de eso recuerdo que ya toda mi ira se había ido, todo odio, todo resentimiento, todo deseo de no estar más acá en la tierra, eh, todas estas cosas que había estado sintiendo por tanto tiempo habían desaparecido para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Em, y esa es mi, mi testimonio para ustedes. Ahora quiero que por favor presten mucha atención eh, a lo que les quiero compartir. Es un mensaje de advertencia muy importante que vamos a encontrar a través de Éxodos 20 del 3 al 5. Y el Señor nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni los adorarás, ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, hace mucho tiempo que el enemigo viene acusando, viene maldiciendo a los hijos de Dios, pero más aún en este tiempo final viene muy fuertemente contra todos los hijos que están viendo y exponiéndose a todo este tipo de imágenes como en los dibujos animados, en las películas, en los videojuegos. Y la gente no está comprendiendo lo que el Señor les está llamando y diciendo a gritos. El enemigo sabe cómo acusar a los hijos de Dios delante de Él, ante la presencia de Dios Padre. Los hijos de Dios han estado rompiendo la ley, están idolatrando personajes de películas, inclusive los niños, los jóvenes adultos, personas de todo tipo de edad, están idolatrando personajes de animes, de dibujos animados para los niños, muchos de videojuegos, de películas, todo este tipo de contenido. Y el enemigo los está acusando día y noche, en todo momento, a los que están adorando a estos ídolos. Muchos de estos, los cuales son personajes favoritos de las películas que están viendo, eh, muchos que los pasan de la película y luego hacen un videojuego acerca de este superhéroe o de estas eh, imágenes que se hicieron idolatría o personas o actores que se hicieron idolatría de ellos. Al igual que también podemos ver que hay muchos jóvenes
que están idolatrando a cantantes, a muchos deportistas, pero lo que no sabemos es que por falta de desconocimiento, por falta de discernimiento, no sabemos que todos estos ídolos, muchos de ellos, la gran mayoría, tienen pactos con el diablo para poder tener todas estas habilidades que tienen. Hay algunos que sí tienen su habilidad nata, hay los otros que no, pero hay otros que para poder llegar a tener fama con sus canciones, que podemos ver que en muchos de estos cantantes no tiene sentido alguno lo que están diciendo, eh, entregan su almas al diablo para poder hacer que estas canciones mundanas sean exitosas y famosas, más que todo entre los jóvenes. El Señor les está diciendo hoy, Él dice, mi gente no está entendiendo que estos personajes que están viendo en estas películas, en estos juegos, todos han sido creados. Muchos superhéroes que ustedes están viendo, todo lo que ustedes ven en la pantalla, en videojuegos, en animaciones, han sido creados a partir de cosas que están debajo de la tierra, que vienen del inframundo o que vienen debajo del mundo submarino. La mayoría de la gente no sabía acerca de esto y muchos no creen que todas estas cosas eh, que ven en este tipo de películas o juegos eh, son así de peligrosos y piensa que simplemente fue un ser humano el que creó estas animaciones, pero realmente no fueron creados por seres humanos. La verdad es que no fue que estos seres humanos los imaginaran y luego vinieron, los dibujaron y sacaron sus películas o juegos. Estos personajes eh, hacen parte y viven, operan desde el inframundo, en el reino del infierno. Todos estos personajes son demonios, eh, son criaturas extremadamente horripilantes y peligrosas que viven debajo de la tierra o debajo del mundo submarino, que es tan vasto y tan inmenso que el ser humano no ha podido ni siquiera eh, entrar a lo más profundo de él. Todos estos espíritus inmundos están habitando en los cuerpos de estas personas, que son las que están produciendo las imágenes. em, Casi todos ellos han sido poseídos y habitan en los hombres y en las mujeres que trabajan en las distintas industrias, bien sea como las de Hollywood, de las industrias de las animaciones o los videojuegos. Las películas y los dibujos animados eh, que dan vida a todos estos personajes son realmente espíritus inmundos. Y estos son demonios, son los demonios los que les dan la historia, el contenido, el qué es lo que tienen que hacer. Le dan las inspiraciones a todos estos directores y actores para que vengan y pongan estas cosas en la tierra. Y hay muchísimos de los actores que hacen pactos con el enemigo. Y todos estos son manipulados por demonios que viven dentro de ellos. Muchos de ellos, ustedes lo pueden ver a simple vista, ustedes ven que no son buenos actores, pero se volvieron exitosos. Y no son exitosos porque sean talentosos, porque sean buenos actores, sino porque están habitados y poseídos por demonios, porque hicieron pactos con el enemigo, a quienes les vendieron su alma a cambio de que les entregaran fama y fortuna. Pero ahorita mismo el Espíritu Santo está revelando que estos demonios o bien espíritus inmundos han surgido desde lo más profundo de la tierra y del mar y hace mucho, pero mucho tiempo que están habitando aquí en la tierra para producir todo este tipo de películas, de videojuegos, de animaciones y hacer pecar a los hijos de Dios y hacer que cada vez, cada día, cada año son peores y más peligrosos los contenidos que están trayendo a la tierra, porque cada vez están cambiando y están viniendo demonios aún más poderosos y más peligrosos a causar más daño en la vida de los hijos de Dios.
Por causa de todos estos dibujos y juegos o películas, muchos de los hijos de Dios, muchos del pueblo de Dios los está viendo. Incluso hay muchos que los veneran a todos estos espíritus inmundos. Ahí hay muchos cristianos que son fanáticos de estos superhéroes, que se disfrazan de ellos, que van a convenciones y a todo este tipo de cosas para los superhéroes o las animaciones o los videojuegos. Pero lastimosamente por su falta de conocimiento y entendimiento no saben que están adorando a estos espíritus que vienen de debajo de la tierra, de debajo del mar. Y lo más triste también es que muchos niños y muchos jóvenes están imitando a todos estos personajes de la televisión, los convierten y los traen en la vida real, comienzan a imitarlos y a hacer las cosas, a repetir las cosas que ellos dicen, a hacer los movimientos que ellos hacen, cosas que no deberían de estar haciendo. Muchos se hacen disfraces de estos y lastimosamente lo que no saben es que su destino puede ser, puede llegar a ser el lago de fuego si no se arrepienten y se alejan de todo esto. Y tal vez muchos puede que se pregunten entonces, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que es malo ver una película o jugar videojuegos en hoy en día? Y la respuesta es sí, una total y rotundo sí. Sin duda alguna, en estos momentos, ir al cine, ver películas, estar en videojuegos es pésimamente malo para los hijos de Dios. En especial cuando los hijos de Dios ven películas o series de alto contenido sexual, de mucha acción, donde pueden encontrar extrema matanza, mucha violencia, donde podemos ver traiciones, podemos ver todo tipo de mentiras, odio, todo tipo de venganzas y entre muchas otras cosas más malas que podemos ver en estas películas. Em, y lo que no sabe la gente también es que desde un año antes de que llegue el mes de octubre, o bien sea como pasó el mes anterior, ya desde esa misma fecha están planeando ya todas las industrias del cine o videojuegos que son manipuladas por el mundo de las tinieblas, se están preparando para traer nuevos tipos de películas o videojuegos llenos de cosas terribles, de cosas ocultas y muchas, inclusive hoy en día a la gente como cada vez quieren que algo sea más real, traen demonios y traen todo tipo de cosas del inframundo que los podemos ver a simple vista y lo vemos como algo muy normal. Los hijos de Dios lo ven como algo muy normal y oh wow, vaya imaginación cómo crearon ese demonio muy horripilante, pero lo ven como algo ficticio. Pero lo que la gente no sabe y lo ve como algo irreal o ficticio es que no lo es. Lo que no saben es que todos estos eh, están creando rituales satánicos que vienen preparados para que todo aquel que participe en ellos le venda el alma al diablo sin saberlo. Este es el mes, en el mes de octubre, es el mes en el que específicamente podemos encontrar a millones, eh, hasta me atrevería a decir miles de millones de personas de todas las edades viendo y jugando todo este tipo de videojuegos de miedo y de terror y por su falta de conocimiento o por no escuchar las advertencias que se les están diciendo hace tiempo, no saben que este mes en octubre se abren cientos y miles de portales en el mundo entero, portales que vienen del infierno y que están trayendo a todo tipo de espíritus inmundos, a demonios, a huéspedes y traen a potestades a la tierra y usan todos estos portales para poder entrar en cada uno de estos que están metidos viendo haciendo este tipo de actividades sin importar la edad, por más pequeño que sea, más adulto que sea, no, al enemigo no le importa y lo único que quiere es venir y destruir tu vida. Y lo que no saben también
los hijos de Dios es que al hacer partícipes de todo este tipo de contenido, eh, están abriendo una puerta en sus hogares, les están otorgando un permiso legal de que entren en sus casas, de que entren en su ser. Y estos vienen trayéndole enfermedades, viene a sus vidas, a sus familias, a todo su alrededor. Les trae pobreza, a muchos les intenta quitar la vida, hay muchos a los que les logra quitar la vida, que muchos ven como que no, él mismo, esta persona se quitó la vida, pero realmente no, fue el enemigo que lo llevó a que hiciera tal cosa. Y el enemigo estaba intentando lo más fuerte posible en este momento para sacar a todos los hijos de Dios del camino por el cual fueron predestinados por nuestro Dios Todopoderoso desde antes de la fundación del mundo. Te quiero decir que dejes, dejes todas estas cosas tan pronto como puedas y te arrepientas en este mismo día, si es posible, de todo esto que estás haciendo, de todo lo que estás viendo, porque lo que no sabemos es que va a llegar un momento en que los hijos de Dios van a ser dejados atrás, van a ser rechazados porque se contaminaron al ver todo este tipo de contenidos en dibujos animados, en animes, en películas o en videojuegos que pasaron durante horas enteras, semanas enteras, viendo todo este tipo y consumiendo todo este tipo de contenido. Y sé que suena fuerte, pero incluso los niños pueden ser dejados atrás porque muchos padres les permiten ver televisión sin atenderlos, no están verificando qué es lo que sus hijos están viendo, bien sea porque están ocupados trabajando, algunos no quieren ser interrumpidos en lo que están haciendo, pero les pido por favor a los padres que no dejen que sus hijos estén frente de un televisor sin antes revisar qué es lo que están viendo, revisar qué es lo que están jugando. Ahora mismo millones, pero millones del pueblo de Dios están participando y están jugando en todo este tipo de juegos demoníacos, y el contenido de estos juegos no son creados por seres humanos. Todos estos, como dije antes, vienen de seres del inframundo que lo están trayendo a la tierra. Son los demonios que viven debajo de la tierra, los que viven debajo del mundo submarino y han sido puestos en todo este tipo de formato de imágenes 3D y todos estos formatos que hay hoy en día para atraer a los hijos de Dios. Y como resultado, cuando los hijos de Dios vienen a la iglesia, no pueden ser liberados, no encuentran paz. Vemos a personas de todo tipo de edad que se sienten incómodos. Vas a ver a los niños que están llorando, haciendo sus pataletas, gritando, porque no quieren estar ahí, no se sienten a gusto, no sienten el placer y el consuelo en la presencia de Dios, no tienen la paz, no sienten la paz en la presencia de Dios, porque los demonios ya los intoxicaron a través de todas estas imágenes. Y lo que muchos no saben es que estas imágenes transmiten todo tipo de demonios, que la gente podrá decir, oh, pero hoy en día todo lo que mencionan son demonios, demonios, demonios. Y sí, la verdad es que sí, todos son demonios y hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que decimos, con lo que escuchamos, porque en estas imágenes, en este tipo de cosas, te lo puedo decir por experiencia, que los primeros demonios que van a venir son demonios de depresión, demonios de ansiedad, de ira, de orgullo, de venganza, vienen demonios de ego, de destrucción, de resentimiento. En muchas películas que ves o muchos videojuegos que vas a tener, traen demonios de pensamientos y suicida, vienen demonios de lujuria, de lascivia, muchos que alteran tu personalidad. Y la realidad es que los espectadores
no lo saben. Y las imágenes que están en todo este tipo de videojuegos son aterradores. Muchos jóvenes o mayores de edad lo ven como algo normal y lo que no saben es que se quedan dentro de ellos. Y el Señor está diciendo que los niños están perdiendo sus almas por seguir y ver a todo este tipo de personajes que son demonios. Yo les pido, por favor, escapen, escapen por su vida. Quiero decirles que se arrepientan de sus pecados, que dejen de ver y de hacer todas estas cosas que están haciendo. Quiero pedirles que por favor dejes de ver estas películas, que te alejes de estos videojuegos, que dejes de ver todo lo que te está contaminando, porque en realidad es que todo lo que este mundo le llama diversión no es diversión. La diversión del mundo es una abominación ante la presencia de Dios. Todas estas cosas en las que podemos decir, oh, bien sea te diviertes en unas fiestas, muchos jóvenes a muy temprana edad ya están teniendo sexo, otros a muy temprana edad ya están consumiendo alcohol, y todo esto nos está alejando de la presencia de Dios Todopoderoso, de poder hacer lo que realmente Él nos mandó a hacer a la tierra. Una de las cosas que el Señor me dejó ver es que el enemigo ha logrado inteligentemente, por medio de todos estos videojuegos, lo ha convertido en una manera de vivir, puesto que para muchos esto se convirtió en una fuente de ingreso muy alta. Eh, a muchos les está trayendo demasiados recursos, es muy lucrativo y según ellos pueden tener una vida tranquila, o pueden costearse cosas que antes no podían, pero lo que no saben es que de qué te sirve todo esto si a costa de tener todo esto estás perdiendo tu vida. Y algunos sin saberlo, por medio de estos videojuegos y todas estas cosas que están consumiendo, le están entregando su alma al diablo. Otros, hay muchos de los cuales sí saben de esto y se los entregan voluntariamente para poder tener más seguidores, para tener más fama y por consiguiente poder tener mucho dinero más fácil, em, puesto que lastimosamente en el mundo en el que estamos ahorita se ha convertido cada vez más caro. Yo les pido, hermanos, que tengan mucho cuidado, porque hay muchos juegos que parecen ser indefensos. Muchos de estos fueron de hecho creados y les tienen el título como juegos familiares, pero aún estos juegos son creados por un demonio, y trae personas con influencia demoníacas que trabajan para estos enemigos y son los que crean muchos de estos juegos familiares. Pero lo que muchos no saben es que muchos de estos juegos familiares fueron creados para que los hijos de Dios le abrieran muchas puertas al enemigo, muchos portales demoníacos, dándoles todo derecho legal de entrar a sus vidas y de permanecer en sus hogares. Por ejemplo, entre estos están demonios de ira, demonios de enojo, de rabia, demonios de contienda, de división, de venganza, de orgullo. Llega la conmiseración a sus vidas también, el egocentrismo, también viene, en muchos viene ansiedad, desesperación, en otros angustia o rechazo, y en demasiados también viene la maledicencia. Y tal vez se preguntarán, oh, pero ¿cómo es posible que estos demonios puedan entrar por medio de estos juegos que a simple vista se vean como indefensos, que son como juegos sanos y familiares? Pero la verdad es que sí, esos juegos son promovidos como un juego sano, lo promueven como un juego de competencia
entre los amigos, entre los familiares, pero ahí está la palabra de más importancia, competencia. Y muchos niños, muchos jóvenes, aún los adultos, tienden a ser malos perdedores. Y por ende, todos estos demonios entran a tomar lugar en tu vida, no importa la edad que tengas, bien sea, oh, te enojaste porque alguno con los que estás jugando te quitó un punto, te quitó una estrella, eh, o me hicieron perder a propósito, me quitaron el primer lugar que iba ganando, o bien fueron eliminados del juego y comienzan a maldecir, comienzan a culpar a los otros, oh, no me sacaste, sienten que lo hicieron por maldad y comienzan a enojarse, comienzan a irritarse, comienzan a maldecir, comienzan las divisiones en las casas, pero lo que no saben es que todas estas máquinas o todos estos juegos fueron hechos con un grado de dificultad y los niños no lo saben, no lo entienden bien y tal cual como me pasó a mí en el pasado como niño, te comienzas a enojar, comienzas a desesperarte porque no eres capaz de ganarle a la máquina, sientes que te está haciendo trampa, piensas que lo estás haciendo bien y no, el juego está haciendo trampa. em, y no lo vemos como que así está hecho, eh, para que juegues y juegues más y te quedes más atrapado en él por la dificultad que te ponen, y comienzas a abrir todo tipo de puertas demoníacas y si paran por un momento y se ponen a pensar y a meditar un poco en lo que el Señor les está queriendo decir en este día, sé que muchos van a poder recordar que en todo tipo de juegos en los que hayan jugado o películas que hayan visto, sin importar que este juego fuera familiar o no fuera familiar, todos tienen que ver con competencia. Bien sea compites contra otra persona, compites contra la máquina, pero siempre es competencia. Y les puedo decir por mi propia experiencia, que tuve en todo este tiempo de casi 25 años de mi vida, que perdí el tiempo en videojuegos y en todo este tipo de películas. Sé que los primeros demonios a los que se le abre la puerta son todos estos de ira, de enojo, de desesperación. Y cuando traes a estos demonios, vienen junto con ellos todos sus familiares, vienen demonios de falta de paciencia, de, de, de estrés, eh, te enojas muy, muy fácilmente con todas las personas y, y son demasiadas cosas que no podemos entender, que la persona no puede entender. Y por eso el Señor en este momento les quiere traer este mensaje para ayudarles, para abrir sus ojos espirituales, para quitarle las vendas que puedan estar en ustedes y que sean liberados y puedan venir a ser lo que Él realmente los trajo a hacer a este mundo. Otra cosa es que lo que no sabemos es que sin darse cuenta, pasa un tiempo y ya estás infestado por todos estos. Les diste, como dije nuevamente, les diste la autoridad legal para que entraran a tu vida. Y estos te vuelven ciegos, sordos y hasta mudos espiritualmente. Te impiden a todos los hijos de Dios para que puedan tener comunicación con su Padre y su Creador, impidiendo que puedan escuchar esa pequeñita voz en su interior, esta voz que te deja saber lo que está bien, lo que está mal, todo lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar para guiarnos. Al tapar tus ojos con una venda te impide que puedas ver, que puedas entender, que puedas discernir cuando el enemigo está viniendo a desviarte del camino del Dios y del destino con el cual fuimos enviados. Pensamos que todo está bien y no nos permite ver, no podemos saber qué es lo que estamos haciendo, por más de que alguien más, bien sea de la familia o alguien de la calle, te diga algo acerca del Señor o te dice, no, mira, estás haciendo esto mal, ya estás tan cegado
espiritualmente, tus oídos están tapados espiritualmente que no puedes escuchar absolutamente nada de lo que te están diciendo. Otra manera en la que el Señor ha mostrado que el enemigo engaña a los hijos de Dios es haciéndoles pensar que solo porque tú no estás jugando el videojuego como tal, sino que estás yendo a YouTube, a cualquier otro tipo de plataforma, bien sea YouTube, Twitch o muchas otras que puedan haber ahí afuera para los que suben los en vivos o los videojuegos, piensas que no te puedes estar contaminando porque no eres tú el que lo está viendo, pero en realidad esto es una trampa del enemigo y le estás abriendo puertas al enemigo, porque tal como dicen, podemos llenarnos de demonios, podemos llenarnos de demonios, porque mira, tal como lo dice en la palabra, está en Mateos 6 del 22 al 23, donde nos dice, lámpara del cuerpo es el ojo, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Hermanos, esto significa que muchos que están viendo a sus streamers favoritos suelen ser invadidos primero por el espíritu de idolatría eh, hacia todas estas personas que suelen ver y cuando ven que hay personas que tienen estos streamers, tienen cualquier tipo de situación o roces con otras personas, eh, terminan muchos niños y jóvenes, terminan abriéndole puertas al infierno para que entren en ellos espíritus de enojo, espíritus de ira, espíritus de rencor, de resentimiento, espíritus de maledicencia sobre todas estas personas. Muchos incluso comienzan a desear la muerte de estos otros streamers que ni siquiera saben de tu existencia, que no saben que tú estás enojados por ellos porque no te hicieron nada a ti. Y sin saber lo grave y lo peligroso que es desear la muerte a alguien o maldecir a otra persona. Por eso es que el Señor nos dice en la palabra que no debemos de hacer absolutamente nada de estas cosas. Y el Señor nos dice en el Antiguo Testamento, lo puedes encontrar en Éxodo 5:20 o en Deuteronomio 5:17, donde está el quinto mandamiento que no matarás. La gente suele pensar que este es un mandamiento que solamente se refiere al prohibir el acto de quitar la vida físicamente a una persona. Pero él no solamente se refiere a esto, sino al deseo de hacer daño a otros, incluyendo desear la muerte a alguien o desear el mal a alguien en nuestras mentes. Y todo esto lo podemos ver nuevamente escrito en Mateo 5 del 21 al 22, donde de la boca del mismo Señor Jesucristo amplía el entendimiento acerca del mandamiento no matarás para incluir no solo las acciones físicas, sino también los pensamientos y los sentimientos negativos hacia otro. Mira, el Señor nos dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por eso, hermanos, el Señor nos está diciendo y nos enseña que el enojo, que el desprecio hacia otros son igualmente condenables. No se trata solamente de evitar el asesinato físico o mental,
sino también tratar de controlar nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. El enojo sin causa y los insultos pueden llegar a tener consecuencias espirituales muy, muy, muy graves. El Señor nos indica que aquellos que se enojan sin razón o aquellos que insultan a otros van a ser responsables de todo esto que dijeron y que pensaron ante el Dios Todopoderoso. Y acá el Señor lo que está subrayando y quiere mostrar y traer más la importancia es, nos trae la pureza del corazón que le está viendo, la pureza que haya en tu mente y no solamente las acciones externas que puedan estar pasando, que tú creías que solamente se refería a esto. Antes de terminar, quisiera hacer un pequeño paréntesis sobre este pasaje de la escritura, em, para que reflexionen y ver lo que el Señor Jesucristo nos está llamando es a una vida de amor, a una vida de respeto hacia los demás, no solo en nuestras acciones, sino también con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Nos está invitando a que examinemos nuestras actitudes internas, a buscar la reconciliación y la paz con todos nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros padres, con todas las personas que hay a nuestro alrededor. Y es muy importante en esta temporada saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad que el Padre tiene para nosotros en esta temporada de caos y de tinieblas que hay en la tierra. Y les pido que por favor nos sigan en este canal y que compartan todas estas cosas que están escuchando, y vamos a seguir compartiendo con ustedes cuál es la santa voluntad de nuestro Padre Celestial. Y si usted hoy todavía no ha entregado su vida a nuestro Salvador y Redentor, les pido que por favor se tomen un minuto de su tiempo para recibirlo como el Señor de su vida. Les pido que por favor escuchen esta corta oración, léanla, mediten en ella, pues nunca vas a saber cuándo es tu último día. No sabes hasta cuándo vas a estar acá en la tierra. Puede ser en unos minutos, unas horas, unos meses. Nunca sabes cuándo es tu día, cuándo es tu momento. Te pido que aceptes al Señor, como tu Salvador, y sé que Él te va a dar la vida eterna.